Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Es el grito desgarrador más temido todavía en nuestros días en la Ciudad de México. Es un llanto o un alarido proveniente de una mujer que recorre noche a noche las calles de la ciudad. Pero, ¿qué hay detrás de este mito convertido en leyenda? La leyenda cobró vida en el México prehispánico, pero como era de suponerse, se han dado muchas interpretaciones de este suceso, pues se recuerda que desde tiempos muy remotos los mexicanos se encerraban a piedra y lodo en cuanto daba el toque de queda. Nadie, al menos que estuviera loco, abandonaba su casa después de esta hora, pues se decía que por las calles andaba una mujer que flotaba en el aire con un vestido blanco, cubierto su descarnado rostro con un velo muy suave y dando esos pavorosos gritos. Los pocos que en verdad la vieron aseguran que sus lamentos se escuchaban a distancias muy lejanas, por lo que no quedaba duda de que se trataba de un ser de ultratumba. Las mujeres de aquella época les inculcaron a sus hijos que en cuanto se diera el toque de queda debían reunirse para rezar un rosario con la intención de que aquella mujer no se les acercara, porque si algo era cierto, es que en cuanto más lejanos se escuchaban los lamentos, más cerca estaba la mujer del lugar. Por eso, las cruces eran más que un adorno para los habitantes de la ciudad. Pronto los lamentos se escucharon por Suscríbete. todas partes como un eco aterrador que hacía erizar hasta la piel del más valiente. Luego surgieron testimonios que decían que la Llorona, como ya se le conocía, traspasaba las paredes. Esto alarmó más a la población. Se cuenta que hasta los soldados que habían mostrado su valentía en la conquista de México, al llegar esa terrible hora no querían salir a la calle. Los hombres se acobardaban y a las mujeres les temblaba todo el cuerpo. Los corazones se sobresaltaban al oír ese lamento que penetraba hasta los huesos. Poco tiempo después comenzaron las muertes de aquellos que envalentonados por el alcohol salían a toparse con la mujer, pero nadie aseguraba que ella los mataba con sus propias manos, pues pudieron haber muerto solamente del susto. De aquellos curiosos surgieron las versiones que decían que la Llorona cruzaba la ciudad lentamente por las calles, plazas y callejuelas, y los que la vieron dicen que alzaba los brazos y emitía aquel gemido angustioso que ponía a temblar a todos. Luego se desvanecía en el aire y al poco rato ya se escuchaba por otro lado, hasta que finalmente, justo cuando el día comenzaba a asomarse, se trasladaba hasta la Plaza Mayor, donde se hincaba, besaba el suelo y se ponía a llorar con mucha desesperación, terminando con un largo que culminaba al salir el primer rayo del sol. Esta era una de las tantas versiones que se daban. Otras aseguraban que la Llorona desaparecía siempre a la orilla del lago de Xochimilco. Fue así como este ser de ultratumba se convirtió en parte de la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad de México. Algunos trataron de buscar el origen de esta tenebrosa mujer, porque ya para entonces a nadie le quedaba duda de que se trataba de una mujer que al parecer había perdido a sus hijos. De este suceso surgieron varias leyendas. Una de ellas afirmaba que era una mujer a quien la muerte sorprendió antes de casarse con el hombre que tanto amaba, y la razón para volver del más allá era su deseo de verlo, porque se encontraba perdido en vicios que perturbaban su alma. Según otras, la mujer era viuda y se lamentaba porque sus hijos huérfanos estaban angustiados y sin que nadie los ayudara. También decían que la mujer era una pobre madre a quien le habían asesinado a sus hijos y que salía de la tumba para llorarles. Otros más decían que era una esposa infiel y que, como no hallaba paz en la otra vida, venía con el fin de alcanzar el perdón por sus faltas. Había quienes afirmaban que la mujer había sido asesinada por su marido celoso, pero también se comentaba que la Llorona era la célebre Doña Marina, cuyo nombre verdadero era Malinche, quien vivió sin casarse con Hernán Cortés
y de acuerdo con estas versiones, venía a predicar su arrepentimiento por la traición que le hizo a su pueblo. En las noches de luna se veía pasar su silueta blanca, y su lamento comenzó a inquietar al ganado y a los perros que aullaban sin cesar. A través de los años se fueron creando más versiones sobre su origen. Por ejemplo, se creía que las mujeres muertas en parto solían venir a este mundo en una fecha determinada, convirtiéndose en fantasmas para asustar en los caminos a quienes transitaban por allí. Esta tradición se deriva también de las premoniciones que tuvieron los antiguos mexicanos antes de la llegada de los españoles, pues afirmaban que salía una mujer del lago y que angustiada profería el aterrador alarido. Pero la realidad ha salido a la luz últimamente. Después de muchas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que, a diferencia de otras leyendas que con frecuencia tienen un equivalente en otra, la historia de la mujer que se lamenta o la Llorona parece ser de origen únicamente mexicano. Esta leyenda, se afirma, proviene de los antiguos aztecas. Se cree que la Llorona fue una combinación de tres diosas: Cihuacóatl, la mujer serpiente; Teoyaominki, vigilante de las almas muertas; y Quilatztli, madre de gemelos. Se cuenta que esta diosa vagaba por las noches vestidas de blanco y siempre gritando por la pérdida de sus hijos, y según se cree, la diosa presagiaba desgracia y muerte. Por eso era que se le temía, pues en realidad solo era una anunciante de las desdichas. Cuando los españoles llegaron a tierras mexicanas, pronto adoptaron esta leyenda. Ellos relataban la historia de una campesina sorprendentemente hermosa, Luisa, quien se presumía había sido la amante de don Nuño de Montes Claros, un hombre muy adinerado y con gran posición en aquella época. Cuando él la abandonó para casarse con una mujer de su clase social, Luisa apuñaló a los 3 hijos que había concebido con él como venganza. Los envolvió con una sábana y los arrojó al primer río que encontró a su paso. Horrorizada con lo que había hecho, corrió por las calles repitiendo los gemidos de su predecesor azteca. Se cuenta que en cuanto se enteró don Nuño, se suicidó el mismo día en que doña Luisa fue ejecutada en una plaza de la Ciudad de México por el infanticidio. Desde entonces doña Luisa camina por las calles llorando la pérdida de sus hijos, y como recuerda que los arrojó a un río, camina sobre las calles donde corrían los ríos principales de la ciudad, pues se supone que recorre estos fluidos de agua buscando a sus hijos. En cuanto a los gemidos, siguen siendo los mismos gritos aterradores que daba la mujer desde aquella época, solo que actualmente los ruidos provenientes de las calles y los generados por nosotros en nuestra casa nos impide ponerle atención, pero esto no significa que no sigan ahí.